Muy bien, muchachos, de nuevo a cuenta, bienvenidos, gracias por estar en esta sesión. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Por principio de cuentas, les quiero dar las gracias por estar presentes. Espero que se encuentren muy bien, que todo haya pasado sin ningún inconveniente en estos días, que hayan disfrutado estas vacaciones. Y necesitamos retomar las actividades porque en 2 semanas más tenemos que terminar con las actividades de este semestre. Y pues necesitamos avanzar con nuestros temas para tratar de cubrir al máximo nuestros programas, nuestro programa de estudios. Muchachos, antes de iniciar formalmente la sesión, quiero preguntar si alguien tiene algo que comentar, que compartirnos, quiere opinar algo de cualquier tema. Adelante, muchachos, los micrófonos son suyos, los escuchamos. No comentarios, muchachos. ¿Alguien quiere compartirnos algo? No, profe, ningún comentario. Todo bien. Bien, gracias, Daniel. Sigo recibiendo a sus compañeros, pero ya vamos a empezar. A los que se vayan agregando los vamos recibiendo. Entonces, muchachos, bueno, nuevamente les deseo que estén muy bien y vamos a empezar a trabajar vamos a retomar un poquito lo último que vimos en la sesión eh, última que tuvimos para cubrir una parte que nos hace falta, y en la siguiente sesión ya retomaremos los temas de exposición el día martes, que es la siguiente sesión que nos toca. Ya continuaremos con las exposiciones, en lo que se refiere a las leyes de Kirchhoff y los temas relacionados. Ahorita vamos a ver los temas que están programados para esta siguiente sesión. Y pues ya. Entonces, muchachos, si no hay más comentarios, vamos a iniciar con lo del día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Voy a compartir la presentación que trabajaron ustedes para poder de ahí retomar el tema que vamos a ver el día de hoy, que es de eficiencia o rendimiento. Bien, vamos a retomar aquí el tema que nos expusieron las compañeras en la última sesión para revisar estos conceptos de eficiencia o rendimiento, que son los que vamos a retomar en esta sesión, muchachos. Bien, está muy floreada, muy bonita esta presentación, pero vamos a ver. Nos hablaron de la energía, las compañeras de la energía, qué era la energía, dónde encontrábamos esa energía, qué tipos de energía podíamos ver. Y después, esta diapositiva es interesante. Nos habla del rendimiento, que dice que es un concepto asociado con el trabajo realizado en las máquinas, dispositivos y ciclos. Bueno, lo importante es que tenemos aquí en este esquema un proceso, un sistema que tiene una cierta energía a la entrada y tiene una cierta energía a la salida, y idealmente la energía que entra en el sistema pues debe ser la energía que sale del sistema, pero en alguna parte del proceso esta energía se pierde, una parte de esta energía se pierde, de tal suerte que la energía que entra en el proceso no es igual a la que sale, porque hay que tomar en cuenta que existen pérdidas, es decir, hay energía que no se utiliza, que energía que se pierde por procesos, por la naturaleza propia de los procesos. Esto siempre ocurre,
y entonces tenemos pérdidas, tenemos energía de entrada y tenemos energía de salida siempre dentro de un sistema o proceso. Entonces eso tiene que ver precisamente con esto que se llama rendimiento. Nos hablaban aquí de la conservación de la energía, ok, si esto es interesante, pero esto que tenemos aquí también nos es muy importante, sobre todo para la aplicación que vamos a darle en esta materia. ¿Qué nos dice aquí? Muchachas, si están por ahí, si me apoyan, ¿qué dice qué dice esa ecuación? Energía de entrada, ¿qué es ser? Hola, profe. Esa diapositiva era de Emiliano Otero, pero dijo que no iba a estar presente y al parecer me parece que la energía inicial va a ser igual a la energía final útil más la energía final degradada. Ok, bien, esto nos habla igual entonces de la misma que en el esquema, la energía inicial, o sea, la energía de entrada es la energía útil, que es la energía de salida, y la energía degradada o la energía que se pierde. Y entonces de ahí procede gracias, María Guadalupe, sí va. Bien, entonces, esto es interesante porque de ahí se desprende precisamente este concepto que es el rendimiento, que está en este caso expresado en términos de energía, pero también se puede expresar en términos de potencia. Es decir, el rendimiento, me dice esta ecuación que yo lo puedo determinar, el rendimiento, si hago una relación entre la energía útil y la energía inicial o la energía total del sistema y lo multiplico por 100. De esta manera puedo encontrar el rendimiento de un sistema o de un proceso. Y eso es interesante porque lo vamos a aplicar en nuestros circuitos eléctricos que vamos a ver a continuación. Después nos hablaron de la energía, la potencia. Bien. Finalmente, esta es también otra ecuación importante que nos va a servir, nos va a ser útil. La eficiencia dice que se define como el cociente entre la potencia total útil, entre la potencia útil y la potencia total. Este es algo que vamos a utilizar. Esta eficiencia o rendimiento se simboliza con una letra N estilizada, como esta, o también la podemos encontrar representada como una R de rendimiento. Y si la queremos expresar en porcentaje, bueno, pues tendremos que multiplicar esta relación que utilicemos por 100. En este caso me dice la del lado derecho, la ecuación que es veo las W's, podría ser trabajo, pero bueno, trabajo, energía, potencia son variables físicas que están muy relacionadas y entonces su relación también me va a dar rendimiento. En este caso me dice que es para máquinas eléctricas el trabajo útil entre el trabajo total que realiza una máquina eléctrica multiplicado por 100, eso me va a dar el rendimiento de esta máquina. Bueno, todos estos conceptos los vamos a utilizar, muchachos, el día de hoy. Esto ya es un poco más elaborado, no tiene sentido que lo revisemos porque no lo vamos a utilizar. Bien, entonces esto nada más era para darle entrada a lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos. Vamos a ver esto aplicado a los circuitos eléctricos que ya hemos visto y que ya sabemos resolver. Entonces voy a retomar, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir ahora mi presentación en donde tenemos algunos ejercicios que ya resolvimos y que vamos a retomar el día de hoy. Entonces habíamos visto en alguna sesión previa que para un circuito simple, un circuito como este, en el que tenemos una fuente de voltaje, una carga, una resistencia de carga, y tenemos un circuito cerrado por el cual circula una corriente eléctrica, pues podemos determinar pues, muchos de los parámetros que intervienen en este circuito. Por ejemplo, podemos determinar precisamente esta corriente por medio de la ley de Ohm, esta corriente que circula alrededor de este circuito.
podemos determinar, por ejemplo, la potencia de que se disipa en este resistor, que se disipa en este circuito, de diferentes maneras. Aquí vimos al menos 3 formas diferentes para calcular esta potencia, que era en primera instancia multiplicando el voltaje por la corriente. El voltaje que se aplica a este circuito por la corriente que circula en este circuito me permite determinar la potencia del circuito. Por otra parte, veíamos que otra forma de determinar esa potencia era elevando al cuadrado el voltaje, dividiéndolo entre la resistencia, en este caso la resistencia del circuito, y eso también me daba la potencia del circuito. Y la última forma era multiplicando finalmente la resistencia del circuito por el cuadrado de la corriente que circula en este circuito, y es una tercera forma de poder determinar la potencia de este circuito. Por ahí también calculamos la energía, simplemente multiplicando esta potencia por el tiempo que está en funcionamiento del circuito. Hicimos igual algún ejercicio adicional para poder determinar el calor disipado en este circuito y, bueno, la potencia perdida y el calor disipado, e incluso el costo de la energía que representaría el funcionamiento de este circuito. Y entonces son temas que nos van a servir para lo que vamos a ver a continuación. Después vimos arreglos de resistores. En este caso fue un circuito mixto en el que teníamos resistores en arreglos combinados de serie y paralelo, y vimos el procedimiento de cómo resolver estos circuitos y llegar a un circuito, finalmente un circuito equivalente que me permitiera determinar los parámetros totales de este circuito y empezar a resolver para poder calcular de manera individual las variables que me pedían para este circuito. Pero lo que llegamos a hacer, finalmente lo que hicimos fue reducir este circuito, simplificarlo, hacer un circuito finalmente en el que tenemos representado nuestro circuito con un circuito más simple, porque al final lo que tuvimos aquí era un circuito que tenía una fuente y tenía una resistencia equivalente, que era la resistencia total de este circuito. Tenía un voltaje total aplicado y desde luego esto tenía una corriente total en el circuito. Este es un circuito simplificado. ¿Simplificado por qué? Porque, bueno, de una configuración cualquiera puedo llegar yo a representar ese circuito como un circuito más simple, como este tipo. Y entonces eso es interesante porque cualquier circuito, desde luego que esté dado en esta forma, podemos simplificarlo y representarlo como un circuito más simple, en el que solamente tenemos una fuente, una resistencia equivalente o resistencia total y una corriente que va a circular a través de ese circuito y de todas las resistencias que estén formándolo. Entonces eso nos va a servir porque el día de hoy vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos un circuito como este, podemos simplificarlo para llegar a un circuito más simple, pero vamos a introducir un elemento adicional que no habíamos tocado hasta el día de hoy, pero que existe en la realidad. Nosotros habíamos hablado que esto que sale de la fuente es un voltaje, y efectivamente aquí en los bornes de la fuente tenemos un voltaje, es decir, entre este punto y este punto tenemos un voltaje que se aplica a este circuito. ¿De acuerdo? Ese es el con el que hemos estado trabajando y el que le llamamos el voltaje o la diferencia de potencial que aplicamos al circuito. Pero en la vida real, la fuente, por su naturaleza, cualquiera que sea su naturaleza, ya sea que sea una fuente, una pila, una batería, o sea un generador, tiene unas ciertas características eléctricas, y entonces también esta fuente internamente tiene una resistencia que vamos a llamar la resistencia interna de la fuente. Y entonces esta fuente, este voltaje que me muestra la fuente
que me aplica el circuito ya hacia afuera de la fuente, pues está formado realmente por dos partes. Una parte es la fuerza electromotriz, es decir, la fuerza que me impulsa el movimiento de los electrones, que es precisamente esta que hace la fuente. En este caso son celdas electroquímicas. Aquí hay algo que se llama la fuerza electromotriz, la FEM. Esta E me representa la fuerza electromotriz. Y entonces la diferencia con el voltaje de la fuente pues es este otro voltaje que voy a representar con una, ¿cómo la representaré? Bueno, por principio de cuentas es vamos a suponer que es una caída de voltaje interno, vamos a llamarle una BI, y entonces dentro de la propia fuente hay una caída de voltaje que debo de tomar en cuenta siempre, porque existe y es una propiedad de cualquier fuente de voltaje. Y aquí es donde precisamente se van a dar esos fenómenos de pérdidas, porque esta potencia que se disipa en esta resistencia interna, esta potencia no es útil. Lo que pasa por acá, por el exterior, se puede aprovechar para hacer algún efecto, pero lo que está aquí dentro de la propia fuente, esto no se utiliza, pero existe, y entonces aquí se me va a generar precisamente una potencia de pérdidas que vamos a tomar en cuenta para poder calcular el rendimiento. Lo que tenemos aquí con los demás elementos que están fuera ya de la fuente me van a representar potencia útil, es decir, potencia que sí se está utilizando, que sí se está aprovechando. Y entonces aquí tenemos bueno, tenemos varias cosas, muchachos. Para empezar, el voltaje de esta fuente, que es el que ve el circuito, el voltaje de esta fuente, lo voy a cambiar de color. Bien, ¿alguien me puede decir, muchachos, cuánto valdría el voltaje de esta fuente? ¿Cómo podría determinar el voltaje de esta fuente de acuerdo a lo que está en mi diagrama? ¿A qué sería igual este voltaje que proporciona la fuente? ¿A qué será igual? ¿Alguna idea, muchachos? Sin pena. Sin miedo al éxito. Solamente interpreten ese diagrama, que es igual esa B que está en el color morado, a que es igual de acuerdo con este diagrama. ¿A la suma de todos los voltajes o de las resistencias? Eso sería externamente, pero ahí entre esos dos ramas que están marcadas como B, ¿a qué será igual? La fuerza electromotriz más la potencia no útil o la caída de voltaje de la fuente. Ok, la fuerza electromotriz, que es la que genera esta fuente, más el voltaje o la caída de la resistencia interna, ¿no? El voltaje interno que se cae. Eso es importante, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo con este diagrama. Por otra parte, este circuito consume o disipa una potencia total. Esa potencia total, desde luego, va a ser igual a la potencia útil, la potencia que se disipa en estos resistores que están fuera de la fuente, que de hecho para eso utilizamos la fuente, para alimentar estos resistores y hacerlo útil este efecto. Y entonces esta potencia total de este circuito va a estar dada
por esta expresión, la potencia útil, que es la que está fuera de la fuente, más la potencia de pérdidas, que es la que se pierde en esa caída de tensión interna, en esta resistencia interna, que es esta que está aquí marcada. Y entonces, de aquí vamos a regresar al concepto que acabamos de ver allá, que nos mostraban los compañeras, que me dice que es el rendimiento. El rendimiento de este circuito yo lo puedo determinar si puedo dividir la potencia útil entre la potencia total del circuito. Y desde luego, si lo quiero expresar en forma de porcentaje, pues tengo que multiplicarlo por 100. Si no lo multiplico por 100, lo puedo expresar como un decimal, que será un número menor entre 0 y 1. Si lo quiero expresar en forma de porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100, esta relación entre la potencia útil y la potencia total. Bien, entonces esas son 3 cosas que tenemos que recordar en este tipo de problemas, porque ahí vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver entonces, muchachos, aquí. Vamos a suponer entonces, muchachos, vamos a resolver este problema. Vamos a suponer que aquí la fuerza electromotriz que genera esta fuente, por ejemplo, es de, no sé, 24 volts. La resistencia interna que tiene, normalmente las resistencias internas de las fuentes o de cualquier, sí, de las fuentes, debe ser una resistencia pequeña, no es una resistencia muy grande, pero su efecto pues puede ser significativo, ya que a través de esa resistencia interna circula toda la corriente del circuito. Vamos a poner que en este caso la resistencia interna de este circuito es de, vamos a ver que es pequeñita, de 0.2 ohms. Ese es el valor de la resistencia interna. Y por acá tengo conectadas varias resistencias, en este caso 3 resistencias, por ejemplo una primera resistencia de 5 ohms. Una resistencia 2 de 10 ohms. Y una resistencia 3 de 5, 10, 15. Ok, una resistencia 3 de 15 ohms. Bien, muchachos, entonces para resolver este circuito lo primero que tenemos que hacer es hacerlo un circuito simplificado, simplificarlo. Entonces, ¿cómo podría simplificar este circuito para empezar, muchachos? ¿Qué tendría que hacer para representarlo simplemente como una fuente y una resistencia de carga que englobe todo lo demás? Es un circuito serie. Tendríamos que sumar todas las resistencias. Muy bien, sí, gracias. Entonces tenemos que encontrar una resistencia total de este circuito y vemos que aparte de las resistencias externas, tenemos una resistencia interna que también está en serie, entonces tenemos que calcular una resistencia total de este circuito, que sería en este caso, bueno, aquí el objetivo es, vamos a determinar la eficiencia de la fuente en esta circunstancia, y desde luego otra cosa que vamos a determinar es, no sé, tal vez la caída de potencial interno de la fuente. Esa es otra de las cosas que vamos a determinar, y bueno, todo lo que se cruza en el camino. Pero bueno, vamos a ver el proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer primero es
simplificar este circuito, y simplificar este circuito es representarlo solamente con una fuente total, una resistencia total, y poder determinar una corriente total para poder empezar a determinar todos los demás parámetros. Entonces, la resistencia total de este circuito, ya me dijeron por ahí, necesito sumar todas las resistencias, empezando por la resistencia interna de la fuente, que está en serie con las demás, y además tengo que sumar la resistencia 1, y además tengo que sumar la resistencia 2, porque están en serie, y además tengo que sumar la resistencia 3. Y entonces, si hago esto, puedo encontrar la resistencia total de este circuito, que va a ser de 0.2 ohms, más 5 ohms, que es la resistencia 1, más 10 ohms, que es la resistencia 2, más 15 ohms, que es la resistencia 3. Entonces, la resistencia total de este circuito, muchachos, ¿a qué será igual? A 30.25 ohms. 30.2, ¿no? 30.2 ohms. 30.2. 30.2 ohms, ok. Y cuando hago eso, lo que hice ya fue efectivamente simplificar este circuito. Ya lo tengo como un circuito eléctrico simplificado, porque lo único que tengo es una fuente, que en este caso es una fuerza electromotriz, una resistencia total, y aquí tengo los 24 volts de la fuerza electromotriz de esta fuente, una resistencia total que acabo de calcular en 30.2 ohms, y entonces eso me permite calcular la corriente que circula a través de este circuito. Necesito determinar esta corriente en este circuito. ¿Cómo calculo esa corriente, muchachos? ¿A qué será igual? ¿Qué utilizo para calcular esa corriente? Voltaje entre resistencia. Divido el voltaje entre la resistencia, pero el voltaje, en este caso, el voltaje que está aplicado a este circuito no es el voltaje como tal, sino es esta fuente de fuerza electromotriz entre la resistencia. Porque el voltaje todo es un poco diferente, te lo vamos a ver. Entonces son estos 24 volts de fuerza electromotriz entre la resistencia, que son estos 30.2 ohms, y eso va a dar la corriente de este circuito. ¿A qué será igual? Ayúdenme con sus calculadoras. 0.794. 94 amperes. Bien, ya conozco la corriente total que circula a través de este circuito simplificado. Me hacen falta varias cosas, pues. Necesito determinar la eficiencia de este circuito, muchachos. Para determinar la eficiencia de este circuito necesito determinar la potencia útil. Para determinar la potencia útil, que es esta que señalicé en azul, necesito determinar el voltaje que aparece en los bornes de esta fuente. Lo que conozco hasta ahorita es esta fuerza electromotriz, pero necesito determinar este voltaje primero. ¿Qué me hace falta para poder determinar este voltaje? ¿Alguna idea? Conozco esta fuerza electromotriz. ¿Qué me hace falta para determinar este voltaje?
Cualquier idea es buena, muchachos, díganme. Falta el voltaje interno. Ajá, este voltaje interno me hace falta. Este voltaje interno es la caída interna de este potencial. ¿A qué podrá ser igual esto? De acuerdo con la ley de Ohm, ¿a qué es igual el voltaje en este resistor? A la corriente por la resistencia. Muy bien, a la corriente por la resistencia. ¿Cuál corriente? Pues la corriente total que circula, porque toda la corriente que pasa en este circuito pasa también por esa resistencia interna. Esta corriente total que ya calculamos por la resistencia interna, eso me va a dar el voltaje total. Pero el voltaje interno, la caída interna de potencial, que es, en este caso va a ser 0.794 por estos 94 amperes por estos 0.2 ohms, que es la resistencia interna de la fuente, y eso me va a dar este voltaje interno, esta caída de tensión interna de la fuente, para poder determinar cuál es el voltaje que finalmente ven estas resistencias hacia el exterior. ¿Cuánto es eso, muchachos? 0.794 por 0.2. 0.158. 0.158. 58. Bien. A ver, perdón. Déjenme reseteo porque creo que ya cometí aquí un error. Bien, aquí hay un error en mi lógica. Este voltaje necesariamente que genera la fuente va a ser mayor que el que va a ver que van a ver hacia el exterior las resistencias, porque la diferencia va a ser precisamente este voltaje que se cae aquí en la resistencia interna. Entonces aquí tengo algo mal, esta consideración no está bien hecha. Este voltaje hacia el exterior debe ser igual a la fuerza electromotriz menos la caída de la resistencia interna. ¿Sí? Porque hacia afuera las resistencias van a ver un voltaje menor que el de la fuerza electromotriz, porque la otra parte se va a quedar en esta resistencia interna. Entonces esta es la expresión adecuada. Entonces con esta voy a poder determinar cuánto es el voltaje que ven las resistencias hacia afuera del circuito. Y entonces si hago esta operación voy a tener que restar estos 24 volts, que son la fuerza electromotriz, menos estos 0.158 volts, que es la caída en la resistencia interna. Y entonces sí puedo determinar el voltaje que ven los resistores hacia afuera del circuito.
¿Cuánto me da esto, muchachos? 23.800. 842. Ayúdame con sus calculadoras. Sí, profe. 23.842. 842, ok. Bien, entonces eso es lo que realmente ven los resistores hacia afuera, como el voltaje de esta fuente. Está este voltaje interno, esta caída de voltaje interno lo que hace es que reduce el voltaje, la fuerza electromotriz que proporciona esta fuente, la hace más pequeñita porque parte de esa fuerza electromotriz se pierde o se queda en esta resistencia interna, y entonces esta es la ecuación real que debe aplicar. Bien, entonces el objetivo entonces es determinar, muchachos, una potencia útil. La potencia útil, les decía, es la que está dada aquí afuera del circuito por estas resistencias y por este voltaje. Entonces, ¿cómo puedo determinar esta potencia útil, muchachos? ¿A qué será igual esta potencia útil? Recuerden la forma de determinar la potencia. ¿A qué será la potencia útil? ¿O a qué será igual la potencia total de este circuito? ¿O a qué será igual Al voltaje total por la intensidad pérdidas? total.